Estos webinarios sobre internacionalización los hacemos conjuntamente entre Iberglobal y el Club de Exportadores. Yo creo que llevamos más de 15 webinarios sobre diferentes cuestiones, ¿no?, relacionadas con la exportación. Y hoy tenemos el honor de tener a José María Roldán para impartir este webinario, que es presidente de la Asociación Española de Banca desde abril del 2014. José María ha trabajado muchos años en el Banco de España. De hecho, estuvo 13 años como director general de Regulación y Estabilidad Financiera y miembro del Consejo Ejecutivo. Y del 2015 al 2019, además, vicepresidente de la Federación Bancaria Europea. En el cargo de director general formó parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, presidió el Standards Implementation Group y el Joint Forum durante esa etapa, fundó y fue el primer presidente del Comité Europeo de Supervisores Bancarios, que fue el precursor de la Autoridad Bancaria Europea, y antes ocupó la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales y el ya desaparecido Comité Consultivo Bancario de la Unión Europea. Es economista del Servicio de Estudios del Banco de España desde 1989 y en el 94 ingresó en el Instituto Monetario Europeo, que fue el precursor del Banco Central en Frankfurt. Ha sido también miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. José María, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A los participantes, igual que otras veces, podrán formular preguntas a través del chat que tienen ustedes en la barra de abajo. La intervención de José María Roldán será de unos 30-40 minutos y luego aprovecharemos para formular las preguntas que ustedes nos hagan. Sí me gustaría, si puede ser, que cuando vayan a hacer una pregunta a través del chat se identifiquen y digan quiénes son. De nuevo, José María, muchísimas gracias y la pantalla es tuya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos vosotros en forma telemática, que se ha convertido, en fin, en la forma habitual de aproximarnos en este nuevo mundo al que nos enfrentamos, ¿no? Lo que quiero hacer hoy es unas reflexiones en torno a la globalización financiera en un mundo post-COVID. En primer lugar, el primer bloque lo voy a dedicar a unas reflexiones sobre el proceso de globalización financiera, sus orígenes y dónde estábamos, con una cierta ligereza, evidentemente, porque esto daría para un curso entero del grado. En segundo lugar, un poco algunas consideraciones en torno a la COVID, ¿no? Sabéis que el virus es el SARS-CoV-2, pero la enfermedad puede ser definida como el COVID o la COVID. La RAE no se ha decantado todavía si es positivo, si es masculino o es femenino. Desde luego lo que no es positivo en cualquier caso. Bueno, yo utilizo la expresión esta de la COVID porque me parece que es la enfermedad, ¿no? Tiene más sentido que sea femenino, ¿no? Bueno, pues el entorno de la COVID, ¿no? Un poco esto, cómo está cambiando los parámetros de la internacionalización. Y luego sí que me gustaría terminar con una reflexión sobre el modelo de internacionalización de la banca española, porque creo que se conoce muy poco de las fortalezas del mismo y yo creo que para el mundo al que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas es un modelo que es especialmente adecuado, ¿no? Si quieres pasamos ya a la primera. Gracias. Como os decía, es una reflexión muy ligera en torno a la globalización financiera, ¿no? El primer elemento sobre el que quiero llamar vuestra atención es sobre el nexo de unión entre la globalización comercial y la globalización financiera. La globalización comercial tiene, digamos, una imagen mucho más positiva que la globalización financiera. En general, lo financiero tiene siempre una imagen compleja, aquí y en todos los países y en todas las épocas, ¿no? Pero es verdad que así como la globalización financiera se considera algo positivo, la globalización financiera parece que se ve con algo
algo con algo más de resquemor, ¿no? Y lo cierto es que la una y la otra van de la mano, ¿no? Si me permitís un ejemplo un poco sencillo, o excesivamente sencillo si queréis, ¿no? Pues si uno piensa, ¿no?, en la economía alemana, ¿no?, que es, pues, el primer país exportador del mundo, si tenemos en cuenta su tamaño y la potencia de su sector exportador, ¿no? Bueno, pues probablemente la construcción de ese modelo económico exportador no hubiera sido posible sin un Deutsche Bank que acompañaba a todos los exportadores alemanes por todo el mundo, ¿no? Por tanto, en cierta manera lo que estoy diciendo es, al igual que la actividad financiera no es sino un reflejo de la actividad real, al final lo financiero es simplemente la plasmación de lo real, de la economía real. En la globalización pasa exactamente lo mismo. La globalización comercial sin la globalización financiera no hubiera sido posible, ¿no? Luego, pasando un poco a lo que son los beneficios y costes de la globalización comercial, ¿no? Ahí tenemos, bueno, yo lo denomino una falsa dicotomía, ¿no? Hay gente que me dice, bueno, no es una dicotomía, no es falsa, ¿no? Es una dicotomía, ¿no? Pero lo cierto es que se incide sobre los problemas que la globalización comercial, en este caso, ha traído en términos de pérdidas de puestos de trabajo en el sector de la industria, que se han visto, digamos, desplazados a países con mayor competitividad, con menores salarios y con mayor competitividad. Eso es cierto, no es tan exagerado como se tiende a decir. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un gran mito en torno al desplazamiento de trabajo de los Estados Unidos a otros países, en concreto a China, ¿no? Pero bueno, es cierto que ese impacto sí que ha existido en algunas industrias concretas. Pero lo cierto es que los trabajadores somos también consumidores, ¿no? Y como consumidores, lo cierto es que la globalización comercial ha permitido un descenso de los costes, que se ha reflejado en un descenso de la inflación hasta tal punto que empieza a ser ya incluso un problema, ¿no? Un descenso de los costes, una capacidad de acceder a bienes mejores y mucho más baratos. En cierta manera, como trabajador, es verdad que te has tenido que enfrentar a unas condiciones más exigentes, pero como consumidor te has beneficiado enormemente. Y esa palabra falsa va en el sentido de que muchas veces nos centramos más en la segunda parte, en el impacto que esto tiene sobre las industrias de los distintos países, y nos olvidamos de la primera, y es el gran beneficio que como consumidores hemos tenido por este proceso de globalización comercial. El segundo elemento, ya lo he comentado, es la baja inflación. La baja inflación, es verdad que en estos momentos y con este contexto en el que estamos empieza a ser ya un problema, ¿no? Pero lo cierto es que la inflación es un impuesto tremendamente injusto. Se nos olvida que la inflación es un impuesto silencioso que produce unas redistribuciones de renta absolutamente brutales. Y bueno, todos los que hemos leído, ¿no? La autobiografía de Stefan Zweig, El mundo de ayer, ¿no? Somos conscientes de, en situaciones extremas, hasta qué punto esto es cierto, la hiperinflación que vivieron los países centroeuropeos entre las dos guerras, y que dio lugar, entre otras cosas, al nacimiento del propio nazismo, ¿no? Por tanto, la baja inflación, dejando un margen que en estos momentos, por la especial coyuntura económica, empieza a ser una preocupación, pero lo cierto es que la eliminación de la inflación como impuesto injusto es una gran noticia para toda la sociedad y para las partes más débiles de la misma. El tercer elemento es claramente la supremacía de la eficiencia, la competitividad como elemento de disciplina. Antes me refería a la pérdida de puestos industriales como consecuencia de esa globalización comercial, pero lo cierto es que eso no tiene por qué ser así. Y la industria del automóvil en España es un gran ejemplo de cómo, si se hacen las cosas bien, se puede lograr mantener una industria a pesar de esa competitividad o competencia externa, ¿no? La industria del automóvil, todos somos conscientes, nosotros no tenemos marcas propias y, sin embargo, la mayoría de las marcas del mundo y, desde luego, de las europeas han decidido que quieren tener una parte muy importante de su producción en España. España es uno de los países con una industria del automóvil más potente y, desde luego, probablemente en porcentaje de la población es, sin ninguna duda, el país con la industria más potente. Eso es el resultado de que hemos sabido adaptarnos a ese contexto de mayor exigencia, ¿no? Siendo más eficientes que el resto.
al principio de la ampliación de Europa hacia los países del este había un enorme miedo de perder esa industria en favor de esos países que tenían salarios más bajos. No, España tiene salarios más altos, pero también tiene productividades más altas. Por tanto, la supremacía de la eficiencia puede tener también elementos positivos de disciplinar y de obligar a reaccionar de manera positiva. Y el último punto de los beneficios de la globalización comercial es, bueno, todo el resurgir del este de Asia y el resurgir de China. Podemos discutir si la globalización ha sido o no ha sido buena para una determinada industria en un determinado país o para una determinada comarca en un determinado país. Pero, desde luego, en términos de lo que es la humanidad en su conjunto, la globalización comercial ha permitido un aumento de los niveles de vida de muchísimas partes del mundo que también tienen que ser puestos en la ecuación como un elemento positivo, ¿no? Yendo a la globalización financiera, como voy a hablar después de ella, quiero simplemente señalar dos elementos que no voy a tratar posteriormente, ¿no? Bueno, la globalización financiera, la libre movilidad de capitales en la que estamos desde el año 86, ha permitido a España, pues, financiar sin problemas un endeudamiento exterior muy elevado. España es un país con endeudamiento exterior, una posición neta de financiación internacional del 80% del PIB, es muy elevada, pero sin embargo somos capaces de financiarla con cierta comodidad, incluso en momentos complejos como los actuales. Por tanto, esa globalización financiera permite a países como España, donde había una necesidad de hacer un catch-up en términos de proyectos de inversión, pues beneficiarse de la misma. Además, la globalización financiera permite una cierta diversificación internacional y la propia existencia de los bancos internacionales, a eso me referiré al final, es un gran elemento de eso, dentro de esa diversificación internacional. Pasamos a la siguiente, que ya es los desafíos de la globalización, ¿no? Para la globalización. El primero de ellos viene de la crisis del 2008-2012, la gran recesión o la gran crisis financiera, la crisis financiera global, ¿no? En primer lugar, la crisis lo que puso de manifiesto es la exuberancia irracional de los mercados. Los mercados tienden a seguir ciclos de expansión y crisis, de expansión y estallido muy relevantes. Hay un magnífico chiste de Cal, el dibujante norteamericano, que ilustra perfectamente, ¿no?, cómo son estos ciclos, ¿no?, de los mercados financieros. Evidentemente, los mercados financieros son proclives a ese tipo de sobrecorrecciones al alza y a la baja. Ahora sabéis todos, ¿no?, que las bolsas están subiendo, ¿no?, y todo el mundo está mirando con preocupación porque piensan que quizá la subida de las bolsas está poco justificada por la situación que estamos viendo. También es cierto que ha habido una corrección muy fuerte desde el principio de año, con lo cual también es muy difícil hacer un juicio. Pero, en definitiva, los mercados y la globalización financiera lo que hace es aumentar la interdependencia de los distintos mercados financieros nacionales. Están sometidos a estos procesos de expansión y recesión, mercados bull-bear, y eso al final, en la medida en que todos los mercados están interconectados, provoca una gran correlación entre todos los mercados financieros de cada uno de los países. El segundo problema de la crisis del 2008-2012 es que produjo un retroceso de la globalización financiera. Pero, ojo, es muy interesante porque cuando uno mira los números de la globalización financiera del Banco Internacional de Pagos de Basilea, el retroceso de la globalización financiera a nivel mundial se explica por lo ocurrido en el área del euro y, en particular, por la desaparición del mercado interbancario. En definitiva, la crisis del 2008-2012 supuso un gran retroceso en la integración financiera europea. Un gran retroceso que se ha intentado compensar con proyectos como la Unión de Mercado de Capitales, todavía incipiente, o la Unión Bancaria. Pero lo cierto es que esos proyectos, en la Unión Bancaria más avanzado, aunque no completo, pero la Unión de Mercado de Capitales todavía necesita ser puesto en marcha, de momento no hemos corregido el problema que teníamos. Esto es muy importante porque lo que no podemos permitir es que esta nueva crisis se salde con un nuevo retroceso de la integración financiera europea. El mercado interior solo funcionará si tenemos un mercado interior de bienes y servicios integrado
pero si tenemos una desintegración del mercado financiero, esto no va a ser bueno en el medio plazo para las otras partes del mercado único europeo. Recordad lo que os decía un poco de la correlación entre la globalización financiera y la globalización comercial. En el caso de España, la crisis del 2008-2012 supuso un gran susto porque, como os decía, hemos tenido un endeudamiento exterior que antes de la crisis financiábamos bien, de la crisis de 2008-2012. Después de esta crisis estamos financiándolo bien, incluso ahora lo estamos financiando bien dentro de este entorno post-COVID, pero lo cierto es que en aquel momento ese endeudamiento exterior fue una fragilidad adicional de la economía española y en un momento determinado había miedo a un sudden stop. Los economistas tendemos a pensar que los mercados no se ajustan vía precios, no vía cantidades, ¿no? Que simplemente si la oferta es mayor que la demanda, pues lo que se produce es un incremento de precios. Lo que vimos en el entorno de esa crisis de 2008-2012 es que los mercados financieros también se caracterizan por sudden stops. El problema ya no era financiarte a mayor coste, el problema es que te podías encontrar con que no tenías financiación. Al final, siempre hubo ventanas de financiación, pero lo cierto es que ese peligro de un sudden stop, ese peligro de un ajuste vía cantidades, ese peligro de que al final no hubiera capacidad de colocar títulos en mercados internacionales, incluso a mayores tipos, es algo que fue muy relevante. El tercer elemento, ¿no?, al que quiero referirme es el problema del arbitraje regulatorio, el sistema financiero en la sombra. Esto da para otra conferencia, pero lo que quiero señalar es que los problemas de la crisis del 2008, no en España, pero sí en otros países, provinieron no de los bancos, sino del sistema financiero en la sombra. American International Group, que era un gran grupo de seguros americanos, que era, sin embargo, el mayor operador del mercado de riesgo de crédito de todo el mundo, compañías de seguros especializadas en riesgo de crédito, los monolines, que desaparecieron por completo, los Structured Investment Vehicles, etcétera. En definitiva, había una serie de instituciones del sistema financiero en la sombra, del sistema bancario en la sombra, por tanto, entidades que hacían una actividad cuasi bancaria, pero que no estaban reguladas como bancos, que están detrás del gran estallido de la crisis del 2008. Como digo yo, a Lehman se sobrevivió. Lehman, por cierto, era un banco de inversión. Un banco de inversión es una sociedad de valores en la nomenclatura española y europea. No era un banco que captara depósitos. Eso se nos olvida. Lehman Brothers, por tanto, era una sociedad de valores. American International Group era una compañía de seguros. Y esos fueron los grandes detonantes de esa crisis. Lo digo porque ahora, durante esta última década, hemos regulado de manera muy exigente a los bancos, pero, sin embargo, el sistema financiero en la sombra ha acampado un poco a sus anchas. La siguiente transparencia, por favor. Los desafíos para la globalización, también es cierto que en la última época anterior al estallido de la COVID ya teníamos grandes complicaciones en torno a esa globalización tanto comercial como financiera. El primer elemento es el derivado de las crecientes tensiones comerciales de Estados Unidos y China, la crisis del multilateralismo, de la Organización Mundial de Comercio, la reaparición del mercantilismo. Todos sabemos por la teoría del comercio internacional, ¿no?, las ganancias de eficiencia que se derivan del comercio internacional, donde todos ganan, pero parece que hay una visión mercantilista donde se ven las relaciones comerciales entre países como unas relaciones en las que si uno gana, el otro pierde. Eso, que es tremendamente dañino, sin embargo, es el factor que explica los movimientos en torno al multilateralismo, la crisis del multilateralismo, la pérdida de los bloques comerciales grandes, ¿no?, y la aparición de acuerdos bilaterales entre países. En definitiva, el protagonista ha sido Estados Unidos, pero digamos que esta enfermedad es una enfermedad que ya estaba presente antes de la crisis que estamos viviendo. El segundo elemento de crisis previo es el Brexit. El mayor mercado financiero del mundo y el centro financiero de Europa y del euro
abandona la Unión Europea, ¿no? Más allá de este hecho, que ya es sorprendente en sí mismo, ¿no? Cuando uno lee ciertos medios de comunicación anglosajones de prestigio dirigidos a especialistas en el sector financiero, impresiona muchísimo ver, primero, el tono de algunos de los artículos, tremendamente críticos sobre el sistema financiero, y los comentarios de los lectores, ¿no? Cuando uno piensa que, evidentemente, en el Reino Unido el sistema financiero es uno de los motores de crecimiento económico en el Reino Unido, que es un sector de un valor añadido extraordinario, de una riqueza extraordinaria. Ojalá nosotros tuviéramos, ¿verdad?, en Madrid, un centro financiero como el de Londres. Eso es algo que es un regalo casi de la naturaleza que uno no debe despreciar. Bueno, pues la opinión pública no deja de ser escéptica ante ese sistema financiero que tanto ha dado a la riqueza del Reino Unido en los últimos 30 años. Más allá, digamos, de esta posición crítica que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Sería equivalente a que en España fuéramos críticos con el turismo, que nos da pues, un 12, un 15% de superávit de balanza por cuenta corriente o de saldo de balanza corriente positivo todos los años, ¿no? Más allá de esto, no deja de ser paradójico que los campeones de la globalización, Reino Unido desde el siglo XIX, ¿no?, y Estados Unidos durante todo el siglo XX, son los que han promovido la globalización comercial y la globalización financiera a través de Estados Unidos, de sus bancos, grandes bancos americanos que han estado presentes en todos los sistemas financieros, dinamizándolos, como ocurrió en España en los años 70 y 80, ¿no? Bueno, pues esos países que eran los campeones de la globalización son ahora los líderes de su abandono, ¿no? Es una situación tremendamente paradójica, pero que ya existía antes de la COVID, ¿no? En la propia Europa tampoco podemos olvidarnos, ¿no?, de nuestras propias contradicciones, el origen financiero de la tensión norte-sur. El superávit de la balanza por cuenta corriente alemán y holandés, todos sabemos que un superávit de la balanza por cuenta corriente supone que estos países tienen que comprar activos financieros al resto del mundo, ¿no? Entonces, en definitiva, ese propio superávit crean los problemas de sobrecompra de activos financieros y de, en algunos casos, mala asignación de recursos, como fue el caso, por ejemplo, de la financiación del mundo de las cajas de ahorros en España antes de la crisis del 2008. Era el capital alemán el que fundamentalmente vino a financiar este sector. Al final España honró sus compromisos y los inversores alemanes recibieron todas sus inversiones, que eran básicamente inversiones de renta fija, ¿no? Pero no deja de ser paradójico, ¿no?, es que la memoria a veces sea tan selectiva, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿dónde encaja la crisis de la COVID en este entorno? Bueno, está acentuando las tendencias ya preexistentes en muchos ámbitos, pero en particular en el ámbito de la globalización, y ha añadido algunas complejidades nuevas que no teníamos. No podemos decir que los problemas de la globalización comercial y financiera son provocados por esta situación de la pandemia. Al contrario, como he dicho, había problemas previos muy profundos, pero es verdad que añade complicaciones nuevas. En particular, en primer punto, la fragilidad de las cadenas internacionales de producción, la dependencia de China. En un momento en que la economía china se cerró, esto puso en riesgo cadenas internacionales de producción. Los sistemas de inventarios just in time tienen el problema de que son tremendamente susceptibles a cualquier fallo en las cadenas de suministro. Primer problema, esas cadenas internacionales de producción que me permiten esa eficiencia tienen una fragilidad que no habíamos estimado adecuadamente. En segundo lugar, también se pone en manifiesto la necesidad de limitar la dependencia de mercados exteriores en determinados segmentos esenciales. Básicamente, en aspectos de bienes de tipo sanitario, pero no muchas veces lo que pensamos, las máscaras, los guantes, que han sido problemas puntuales. En Estados Unidos, no recuerdo exactamente cuál era la cifra, pero era más de un 90%, entre el 92 y el 98% de los antibióticos que se consumían en Estados Unidos se producen en China. Si me permitís una anécdota personal, en la medicación que tomo para la tensión, el único fabricante global de ese componente
que es distinto de la fabricación de la pastilla, es el componente, es China, el único en todo el mundo. Es el monopolista de producción de ese tipo de medicación. En definitiva, esa fragilidad de esas cadenas internacionales de producción, esa fragilidad del comercio internacional ha puesto de manifiesto que, al igual que tenemos una política agraria comunitaria para mantener una cierta capacidad europea de alimentar a la población, también deberíamos ser capaces de tener una cierta capacidad de producción de ciertos bienes esenciales, ¿no? Continuando rápidamente, porque veo yo que el tiempo se me echa encima, la utilización de represalias comerciales mucho más inteligentes. En el caso de Huawei, ya sabéis que las primeras sanciones en Estados Unidos no han sido muy finas, pero las últimas, de hace unas pocas semanas, van dirigidas a bloquear la exportación de componentes imprescindibles e insustituibles para Huawei a la hora de fabricar sus teléfonos. El daño que van a hacer esas represalias comerciales inteligentes va a ser mucho mayor. Esto es algo que no teníamos antes de la pandemia. El resurgir del proteccionismo en Europa, a ello haré referencia ahora. Los paquetes de ayuda al sector privado son en tamaño y generosidad muchísimo más grandes en algunos países, en particular en Alemania. Estamos viendo nacionalizaciones parciales de grandes empresas. Estamos viendo una vuelta en Europa de los campeones nacionales. Podemos hablar de Lufthansa en Alemania, pero también podríamos hablar de Renault en Francia. En definitiva, estamos viendo tendencias que pensábamos ya desaparecidas y que desde luego complican mucho lo que es la globalización comercial, la competencia en función de ventajas basadas no en las ayudas de Estado, sino en la competitividad. En cuanto a los mercados financieros, yo no digo que hayan funcionado mal, no tengo todavía un juicio, pero lo cierto es que los mercados financieros están en manos de hedge funds apalancados y del algorithm trading. Ahí la I y la C sobran de la expresión. Al final, lo que vemos en los mercados financieros es una enorme volatilidad y yo me pregunto si no, el shadow banking, el sistema bancario en la sombra, no está fuera de control. Los bancos no pueden hacer actividades de creadores de mercados porque la regulación se lo ha prohibido y son los operadores del shadow banking los protagonistas de estos mercados. Yo creo que ahí también tenemos alguna reflexión adicional que hacer. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo estaba el papel de la banca española en la crisis de la COVID? Vamos a ver, el sector, desde luego, estaba en una situación de mayor solvencia, muchísima más liquidez, una relación créditos sobre depósitos muy equilibrada. Teníamos unas presiones sobre la rentabilidad importantes por los bajos tipos de interés, aunque nos estábamos acercando al coste de capital, la rentabilidad, el ROE, estaba subiendo, estaba en torno al 7% del 2019, ¿no? Todavía debajo del coste de capital, pero mucho más cerca. Y luego también estábamos haciendo frente a una revolución digital y a una revolución verde. La revolución digital es la que nos ha permitido operar en este entorno sin un solo fallo operativo. ¿Cuál es nuestro papel actual? Pues estamos financiando a nuestros clientes para que puedan sortear la crisis. No hemos tenido, como decía, ni un solo incidente operativo en un entorno tremendamente exigente. Hemos tenido las oficinas operativas desde el día 1. Es verdad que la capacidad más limitada, inicialmente era únicamente un 30% de las oficinas operativas. A medida que la situación se va normalizando, se van ampliando, pero todos los clientes que necesitaban acudir a un banco pudieron hacerlo, bien a través de canales digitales o bien yendo a las sucursales presenciales. Hemos puesto en marcha líneas con garantía ICO muy importantes. Tenemos moratorias públicas y privadas que son muy amplias y tenemos también la financiación bancaria que yo llamo pura, en el sentido que es la que seguimos haciendo a nuestros clientes, los créditos que seguimos concediendo a nuestros clientes, en particular a las empresas, de manera normal, como siempre hacemos. Recordaros que la línea ICO supone un 80% de garantía del Estado del ICO para los créditos a las pymes y de un 60-70% para empresas que no son pymes, que estamos hablando de 500.000 operaciones, 95% de ellas pymes, 50% de este número de empresas son micropymes, estamos hablando de más de 150.000 microempresas.
Estamos hablando de más de 60.000 millones ya concedidos, de 80.000 millones ya puestos en marcha. Lo importante de estas líneas es que el fondeo lo pone el sector. Ahora en estos momentos es crucial. Habitualmente la mecánica era que el ICO se fondeaba en mercado y luego utilizaba ese fondeo para financiar operaciones. Ahora es un poco al revés. El sector bancario es el que pone el fondeo, el que pone la liquidez, y es el Estado el que pone la garantía. En las moratorias, las cifras que os estoy poniendo ya están totalmente desfasadas. Estamos hablando de 208.000 moratorias legislativas hipotecarias, 318.000 legislativas no hipotecarias, 260.000 realizadas con privadas o sectoriales por los propios bancos. Estamos hablando de un 33.000 millones y un total de... Estamos hablando de cerca de 600.000 moratorias concedidas, y esos 33.000 millones suponen un 5% del saldo de crédito. Esto es importante. Primero, con la moratoria legislativa y la privada, lo que garantizamos es que todos los clientes que tienen dificultades pueden acudir a un banco a posponer el repago del crédito. Bien el total, principal intereses en el caso de las legislativas, bien solo el principal en el caso de las privadas o sectoriales. El hecho de que solo estemos hablando de un 5% es reflejo de que las familias partían en esta crisis de una situación de saneamiento muy importante. Las familias han venido reduciendo su apalancamiento, como las propias empresas, y por tanto, desde el punto de vista de los recursos, estamos en una situación favorable. Ese 5% es una buena noticia, aunque probablemente aumentará en los próximos meses. Las moratorias lo más probable es que se extiendan a lo largo de los próximos meses también, pero es cierto que su bajo volumen, cuando oigo otras cifras de otros países y de otros, tanto emergentes como desarrollados, y de otros sistemas financieros, hemos tenido la suerte, entre comillas, de que familias y empresas enfrentan esta situación bastante más saneadas que en la crisis anterior. Pasamos de diapositiva. Aquí me vais a permitir ahora que dentro de esa visión positiva haga una cierta advertencia. Ya lo he mencionado antes, la respuesta europea a nivel de cada uno de los países es enormemente desigual. En Alemania, por ejemplo, un 27% del PIB en términos de garantías de liquidez ofrecidas, ¿no? Frente a un 9,2% de España. Francia está por encima, Italia está por encima. En definitiva, aunque España no es de las más bajas, sí que es cierto que hay países que están tomando medidas mucho más agresivas que España. ¿Por qué es relevante? Porque al final ayudar a las empresas supone que a empresas que son insolventes por ilíquidas o simplemente porque dejan de ser rentables, las conviertes en rentables mediante estas garantías líquidas. Si las conviertes en rentables, el banco que le ha prestado a estas compañías también lo conviertes en rentable, en el sentido de que no tiene que hacer frente a provisiones y que los créditos que tenía concedidos le van a ser devueltos. En definitiva, esa ayuda a las empresas es indirectamente una ayuda a los bancos y es un rescate bancario encubierto. Un poco para matizar estas cifras, lo cierto es que en España ya os decía que la velocidad de ejecución está siendo muy elevada y esto hace que estas cifras, que son importantes y que apuntan a un desequilibrio, bueno, pues en el caso español, porque los bancos han sido tremendamente eficientes a la hora de canalizar esa liquidez, pues es un poquito menos relevante. No quiero decir que no lo sea, pero es un poquito menos relevante. ¿En qué sentido? En el sentido de que en una situación donde las empresas se están ahogando por falta de liquidez, si eres capaz de proveer esa liquidez de manera rápida, pues está siendo efectivo. Si tienes que esperar 6 meses a esa provisión de liquidez para cuando vayas a dar liquidez a las empresas ya están fuera de mercado. La segunda matización que hay que hacer es que, bueno, Alemania es un país que ha aumentado su margen de maniobra fiscal de manera muy acusada durante la última década. Nosotros nos hemos dormido un poco en los laureles, la deuda pública se ha disminuido solo de manera muy marginal,
del entorno del 100% a un 95%, y claro, Alemania, con un 60% de deuda sobre el PIB, deuda pública sobre el PIB, pues tiene mucho más margen de maniobra que nosotros. Ahí es una lección de futuro que es importante dejar un cierto margen de maniobra fiscal porque nunca sabes por dónde te van a venir las crisis. Pasamos a la siguiente, que es repetitiva de este peligro para el mercado único, financiero y no financiero. La mayoría de las ayudas de Estado aprobadas en Europa han ido a Alemania. Alemania está utilizando ese margen para ser tremendamente generoso con sus empresas. Esto puede plantear problemas de equilibrio competitivo entre países. Evidentemente, Alemania tiene un tamaño superior a España, es 3 veces la economía española, pero incluso si tienes en cuenta ese factor, las diferencias entre las ayudas de Estado aprobadas en la Unión Europea y aprobadas en España es muy acusada. En Alemania tienen una parte de financiación muy potente y también una parte de subvención a fondo perdido muy importante. En España tenemos muchos menos ayudas directas a empresas. Pasamos a la siguiente. No quiero terminar no quiero tampoco caer en un europesimismo, al contrario, yo creo que tenemos que vigilar esas reacciones de los Estados miembros que ponen en peligro el mercado único financiero y real, pero también es cierto que hay un elemento de esperanza en la reacción europea, ¿no? La reacción europea ha sido, como siempre nos pasa, tardía pero contundente, ¿no? Estamos hablando del Banco Central Europeo, que ha puesto 750.000 millones en compras de activo, ampliables. De hecho, hoy lo ha ampliado otros 600.000 millones de euros destinados a compras de activo, y además ha anunciado que va a ampliar las compras hasta junio del 2021, con lo cual está dando una señal clarísima a los mercados de que no va a permitir distorsiones inadecuadas de del pricing el riesgo financiero a lo largo de la eurozona. El MEDE, estamos hablando de 240.000 millones, es verdad, con condicionalidad, con lo cual está por ver si serán utilizados o no. El programa SURE de desempleo, otros 100.000 millones. El Banco Europeo de Inversión, que está poniendo 200.000 millones destinados a financiar empresas. Y quizá lo más contundente, lo más importante, el plan de reconstrucción anunciado inicialmente por Francia y Alemania, pero asumido por la Comisión, de 750.000 millones de euros. 750.000 millones de euros que evidentemente a lo largo de un escenario plurianual, pero de una contundencia muy importante. Dentro de ese miedo a la fragmentación europea, lo cierto es que la reacción europea está siendo esperanzadora en estas últimas semanas. Y tenemos que tener claro que si hay un futuro, este debe ser europeo. Hay gente que se refiere a este momento europeo como el momento Hamilton. Darnos cuenta que esos 750.000 millones van a estar financiados por la Comisión Europea. Es una especie de primer eurobono. No es exactamente técnicamente un eurobono, pero es la primera deuda conjunta que Europa va a tener. Si hay futuro, este es europeo, pero también tenemos que entender que esto conlleva responsabilidades para España, en particular una pérdida de autonomía en política económica que no podemos ignorar, ¿no? Pasando ya a la siguiente, no quiero terminar este seminario sin defender el modelo español de expansión bancaria internacional. El modelo español es de filiales independientes financiadas localmente. El modelo típico de la banca internacional es que obtienen liquidez en la matriz, en la medida en que son de países desarrollados, se financian al coste de un país desarrollado y luego van a cada uno de los países donde tienen actividad local a financiar actividad local. Evidentemente, si tú te financias al coste de tu casa matriz y financias actividades locales que tienen mucho más riesgo, pero que tienen también mucha más rentabilidad, puede ser mucho más rentable. El problema es que los incentivos no están alineados. El pricing de esas operaciones está distorsionada porque el precio de esa liquidez global que tú tienes es demasiado bajo. El modelo español es muy distinto. La financiación local resulta más onerosa, pero también impone una mayor disciplina a la hora de asumir riesgos. Los números te tienen que salir como si fueras una empresa local, como si fueras un banco local, ¿no? Y este modelo de filiales independientes financiadas localmente, que nació para proteger a España de la volatilidad de América Latina, no nos engañemos, ese fue el origen, curiosamente acabó protegiendo durante la
la gran crisis financiera a Latinoamérica de las turbulencias de la eurozona durante los años 2011 y 2012. Es un modelo que funciona muy bien, es un modelo que ha sido tremendamente estable. Pasamos a la siguiente. Este modelo permite, además, beneficiarse de una diversificación internacional. Ahí hay un error que se está produciendo, y es que hay gente que dice que el modelo español no sirve para este shock global y simultáneo. Sirve también. Es verdad que menos que otras crisis del pasado, pero en la medida en que las correlaciones entre países no son una, ni llegan con la misma velocidad a esta crisis, ni van a salir de ella con la misma velocidad, mientras las correlaciones no sean uno, el modelo de diversificación internacional de la banca española sigue funcionando. Este es un error muy común que se está cometiendo en algunos análisis técnicos, incluso periodísticos, que estoy leyendo. Es un error. La diversificación internacional sigue siendo beneficiosa, aunque sea menos beneficiosa que en otras circunstancias, que en otras crisis. En segundo lugar, fue un elemento de gran estabilidad, y estoy seguro que lo volverá a ser en esta crisis. En momentos puntuales de la crisis de 2008-2012, los bancos españoles internacionales tenían mejor rating que el propio soberano. Este elemento de estabilidad que supone la gran banca internacional es de una gran importancia en un país con un endeudamiento exterior tan alto como España. No deberíamos olvidar este elemento. Además, en un mundo que se fragmenta, en un mundo de retroceso de la globalización como el que estamos viendo, un modelo basado en filiales independientes es muchísimo más resiliente, porque al final no dependes de esos flujos de financiación internacional, y además tiene un menor impacto potencial en términos de estabilidad financiera, en la medida en que los problemas de cada país quedan digamos, aislados de manera adecuada. ¿Cuál es la pequeña frustración que tengo con el modelo, digamos, de diversificación internacional de la banca española, del modelo basado en filiales financiadas localmente de manera independiente de la matriz? Pues que hay un escaso reconocimiento de sus fortalezas en la regulación. Funcionó, fue la única diversificación que funcionó bien durante la anterior crisis, fue la diversificación entre países, diversificación financiera entre países, y para esta va a ocurrir lo mismo. Esperemos que esta vez la regulación reconozca las fortalezas de este modelo. Y por mi parte, nada más, deciros que estamos viviendo tiempos sin duda complicados, pero que está en nuestras manos reducir la complicación de los mismos, volviendo a los principios que nos han permitido beneficiarnos de un mundo mejor. Gracias. Gracias, José María. Muy interesante la presentación, la charla que nos has dado, muy comprensiva, tocando todos los temas de la globalización del sistema financiero, de lo que ha ocurrido en el pasado reciente, la situación actual y lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Yo voy a aprovechar el privilegio que tengo de estar coordinando esta presentación, este webinario, al ser el presidente del Club de Exportadores, para hacer una pregunta. Y luego pasamos a preguntas de los participantes que, insisto, las pueden hacer a través del chat, ¿no? En España has mencionado que tenemos un endeudamiento exterior del orden del 85%. Las perspectivas que tenemos a corto plazo del sector exterior de balanza de pagos no son muy halagüeñas. El turismo se va a caer, que supone un 16% de la exportación de bienes y servicios del total. La exportación, según previsiones del Banco de España y del Ministerio de Economía, también se va a pegar, de bienes, se va a pegar también un batacazo. La importación también se reducirá, pero posiblemente mucho menos. Es decir, lo lógico es que tengamos un déficit de balanza de pagos, lo cual significa que vamos a necesitar endeudarnos más. ¿Es sostenible? Teniendo en cuenta además que para hacer frente a la crisis va a haber un endeudamiento público en el exterior muy importante. ¿Es sostenible? Yo te diría que lo ha sido en el pasado. Llevamos muchos años con estos niveles. De hecho, se estaban reduciendo, pero muy ligeramente. En el pasado ha sido sostenible y en el futuro lo será siempre que mantengamos la confianza de los mercados internacionales. Yo siempre lo digo, o sea, es más importante convencer al inversor situado en Londres, en Nueva York, en Singapur o en Tokio que a la opinión pública española. Esa dependencia internacional hace que tengamos que ser extremadamente cuidadosos en llevar a cabo políticas económicas
que sean creíbles internacionalmente. En la medida en que lo hagamos, no vamos a tener problemas de financiación como no lo hemos tenido en el pasado. La segunda reflexión es que tenemos que lograr la reducción de ese... Dentro de las cosas que tenemos que hacer de cara a futuro, hay dos cosas que son fundamentales. Reducir los elevados niveles de deuda pública sobre el PIB. Evidentemente van a aumentar como consecuencia de esta crisis la deuda pública y probablemente también el endeudamiento exterior, como tú indicabas, pero es fundamental que tengamos una senda de reducción razonable a lo largo de muchos años. Esto no se puede reducir de la noche a la mañana, ¿no? De esos niveles de deuda pública tan elevados y de esos niveles de endeudamiento exterior tan elevados. Tenemos que lograr volver a cifras que nos den una mayor autonomía como país. Si tú no puedes criticar a los mercados cuando dependes de ellos para llegar a fin de mes, ¿no? Tú no puedes decir los mercados internacionales son muy malos, pero financieme usted mi posición de financiación internacional porque es que si no, no llego a fin de mes. Tenemos que ser coherentes y, en primer lugar, entender la importancia de ese mantenimiento de la confianza internacional y, en segundo lugar, tener un plan a medio plazo de reducción de los niveles de deuda pública y de los niveles de endeudamiento exterior. Porque también si reducimos los niveles de deuda pública, reduciremos probablemente los niveles de endeudamiento exterior. Gracias, José María. Bastante claro, ¿no? Lo que has comentado y desde luego con bastante sentido común, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Hay varias preguntas de los asistentes. Una de ellas pregunta por tu opinión sobre los grandes campeones europeos. ¿Supone esto un riesgo para la competencia? Por otra parte, que haya grandes campeones europeos puede significar también, preguntan, una mayor autonomía, ¿no? para Europa en el contexto global. ¿Cómo se balancea unas ventajas con otras? Yo te diría que, con otras. Sí, yo te diría que tenemos tres elementos. Primero, tenemos que entender que en esta crisis ciertos tipos de industrias son fundamentales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las aerolíneas, ¿no? En el caso de Alemania, Lufthansa, ¿no? Que es uno de los ejemplos que he puesto. Por una parte, hay que ser realista, ¿no? Y esta crisis, que es una crisis que tampoco surge por ningún tipo de política inadecuada por parte de estas compañías, sino simplemente por una situación inesperada. Yo tengo mi despacho con vistas al aeropuerto de Barajas y no me puedo creer la ausencia de aviones. Ahora vemos un avión cruzando el cielo y lo miramos. Antes levantamos la vista y veíamos 20, 30 trazas de aviones y ahora cuando vemos uno nos sorprendemos, ¿no? Hay ciertas industrias que son básicas y que hay que entender, ¿no? Que no se puede permitir su desaparición. Insisto, no porque hayan hecho algo malo, sino simplemente porque ha venido una crisis de una naturaleza inesperada, ¿no? En segundo lugar, es verdad que te da una cierta autonomía en un mundo que se rompe en bloques, pues el tener, digamos, esa mayor autonomía en cierto tipo de industria. Yo he puesto la industria farmacéutica como un claro caso donde tenemos que tener garantizada una cierta capacidad de producción propia en Europa, igual que hacemos con la política agraria comunitaria. No se trata de producir todo en Europa, se trata de tener una cierta capacidad instalada mínima que te pueda permitir escalarla y ampliarla en caso de que sea necesario, ¿no? Esa mayor autonomía es relevante. Dicho lo cual, si estas políticas fueran decididas a nivel europeo, pues yo tendría menos miedos, ¿no? Pero lo cierto es que están siendo llevadas a cabo por cada uno de los Estados miembros de manera muy aislada. Las ayudas de Estado prácticamente se han declarado unas vacaciones de ayudas de Estado, ¿no? Parece que cualquier ayuda de Estado va a ser aprobada en este contexto. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo va a afectar esto al mercado único? ¿Va a haber también una relocalización de industrias a los países que están rescatando a determinadas industrias? El sector del automóvil es un caso paradigmático para nosotros porque no somos poseedores de ninguna marca, somos productores de otras marcas fundamentalmente europeas. Yo creo que esa es la gran pregunta yo diría del millón de dólares, yo diría del trillón de euros, ¿no? Es cómo va a afectar esto la gran joya de Europa es el mercado único. Esa es la gran joya de Europa. Europa es muchas cosas más, es derechos humanos, son sociedades tolerantes, sociedades donde, por ejemplo, la prestación sanitaria está garantizada a todo el mundo, ¿no? Pero también tiene ese gran valor que es el mercado único, que es el que ha permitido aumentar
el bienestar de los ciudadanos europeos y de España desde que ingresamos en la Unión Europea, ¿no? Ese gran valor que es el mercado único no puede ser la víctima de esta crisis. Y ese es el miedo que tengo. No tiene por qué ser así. Yo entiendo lo que se está haciendo. Yo entiendo por qué de repente volvemos a tener campeones nacionales. Porque esta crisis simplemente es inesperada y no responde tampoco, insisto, a malas políticas de esas empresas, sino simplemente a una situación que no era esperable, pero tenemos que permanecer vigilantes. Y si la respuesta es europea, no tengo ningún problema. Estamos fortaleciendo Europa en un momento en el que el mundo se está fragmentando en bloques. A quien no entiendo, sinceramente, es al Reino Unido, porque en estos momentos aislarte de un gran bloque como es Europa para flotar, digamos, en este mundo entre Estados Unidos, China, Asia, América Latina y Europa, eso no tiene ningún sentido. Europa es nuestra fortaleza, ¿no? Y mientras las decisiones sean europeas y se cuide ese mercado único europeo, yo estoy tranquilo, pero también tengo mis miedos. Gracias, muy claro. Hay otra pregunta sobre criptomonedas. Se empieza a hablar de que si pueden ser o no utilizadas para transacciones de comercio internacional. ¿Esto qué supondría para la banca? Si las criptomonedas en teoría son muy seguras, ¿puede quitarle a la banca tradicional su papel o le puede dañar en su papel de financiación de operaciones de comercio exterior? Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir aquí lo que son las cibermonedas y un proyecto más potente que es lo que ya se llama Central Bank Digital Currencies, CBDCs. Central Bank Digital Currencies es que los propios bancos centrales van a sustituir los billetes físicos por billetes electrónicos. Si esto se hace para sustituir al efectivo, no tenemos ningún problema. De hecho, en cierta manera, ya existe la posibilidad de pagos electrónicos a través de medios de pago. Os recuerdo que, por ejemplo, tenemos el proyecto de Bizum, donde no tiene ningún coste para el cliente, ese monedero electrónico que permite pagos entre clientes a través del teléfono móvil sin ningún tipo de comisión. Si es una sustitución del efectivo, no me preocupa. Si estamos creando un activo ciberactivo de los bancos centrales seguro, que es un sustitutivo perfecto de los depósitos bancarios en un entorno de tipos de interés muy bajos o negativos, pues hombre, eso sí que puede dar lugar a algún susto en términos de inestabilidad de una fuente de financiación importante como son los depósitos bancarios, porque evidentemente la ventaja del dinero del Banco Central sería demasiado. Yo creo que los bancos centrales, la impresión que tengo yo, como comprenderás por mi pasado, mucha relación con antiguos colegas. Yo creo que los bancos centrales están pensando más en billeteras electrónicas, en cómo sustituir los billetes físicos por dinero electrónico, que sea dinero electrónico del Banco Central, pero no están pensando en crear un instrumento que sea perfectamente sustitutivo de los depósitos bancarios, porque si no, al final acabarían teniendo ellos todos los depósitos y tendrían que devolver esos depósitos al sector bancario mediante financiaciones mucho mayores de las que ahora tenemos. No parece que eso tendría demasiado sentido. Por tanto, no me parece que sea preocupante en la medida en que ese proyecto sea limitado. En general, nosotros nos sentimos muy cómodos en el mundo fintech. Aprovecho para contestar una pregunta que no se me hace, pero por si acaso alguien no me la hace, ¿no? Nosotros con las fintech no tenemos ningún problema. Hemos pasado de competir con ellas a cooperar con ellas. Muchas veces nos dan soluciones mejores desde el punto de vista de la experiencia de usuario y más baratas que las que hubiéramos tenido si las hubiéramos desarrollado internamente. Las Big Techs es otra historia. El día que las Big Techs entren en sector financiero con las ventajas que les dan, digamos, sus economías de redes, eso ya son palabras mayores. Y eso sí que hago un llamamiento a las autoridades porque el equilibrio competitivo de esos oligopolios naturales es muy complejo y debemos ser extremadamente cuidadosos a la hora de permitir, digamos, esas Big Techs que están saliendo además reforzadas con esta crisis, no nos engañemos, si entran en servicios financieros de manera poco controlada y con ventajas regulatorias, eso sí que son palabras mayores. Le tengo mucho más miedo, por decirlo de alguna manera, a unas Big Techs con ventajas competitivas que a una ciberdivisa de un banco central
que sea de propósito limitado. De hecho, había una pregunta sobre las fintech, pero te has adelantado a responderla, ¿no? Hay otra pregunta que leo. ¿Cómo puede afectar la crisis actual a la expansión internacional de la banca española? ¿Puede producirse un cierto repliegue? ¿En qué países percibe usted que los riesgos son mayores? Yo creo que el modelo de banca española, que son bancos financiados localmente, es muy sólido. Han pasado muchas crisis, han sobrevivido a todas ellas, y yo no veo un motivo por el que se vaya a producir ese tipo de retracement, de retroceso. Eso es más típico de bancos, digamos, con modelos de negocio más tipo banca universal, modelos, digamos, de banca de inversión, que financias desde la matriz a mercados emergentes. Para ese tipo de modelo bancario yo sí que veo una gran posibilidad de un retroceso, pero para nuestros bancos que se financian localmente y que actúan localmente en lo que es banca comercial, que es financiación de familias y empresas, yo no lo veo. Cuando uno mira las cifras de retroceso de financiación a mercados emergentes son muy relevantes, pero ahí no está la banca española. La banca española está financiándose localmente y prestando a familias, empresas en ese entorno, lo cual, al igual que hacen en España, es un modelo muy similar al español. Yo no veo ahí riesgos de retrocesos, ¿no? Muy bien, nos queda 2 minutos para las 6, que es cuando deberíamos acabar. Una última pregunta, ¿no? Relacionada con la moneda de pago internacional, el dólar, tradicionalmente es lo que ha sido en estos últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial. El euro no ha conseguido tener una relevancia excesivamente importante como moneda de transacciones para fijar los importes de las transacciones, y parece que China está intentando que su moneda, que el renminbi, se convierta también poco a poco en una moneda para denominar transacciones comerciales. ¿Se puede producir? ¿No se puede producir? ¿Supone esto un riesgo para Europa de que incluso el euro va a perder más relevancia de la poca que tiene ahora como moneda Bueno, de cambio internacional? yo diría que parece que Estados Unidos está haciendo unos esfuerzos enormes para que el dólar deje de ser la moneda de reserva internacional, ¿no? A pesar de las enormes ventajas, ¿no? Que conlleva tener esa divisa internacional, parece que Estados Unidos está interesado en abandonarla, en fin, si por los actos de la administración americana nos guiamos, lo cual es una gran paradoja. La verdad es que es enormemente paradójico la supremacía del dólar. Sabéis perfectamente que el régimen de sanciones de Estados Unidos es tremendamente unilateral, extraterritorial. Si tú financias una actividad prohibida por Estados Unidos en un tercer país del cono sur de África y el Departamento de Justicia se entera, las sanciones que te pueden caer son absolutamente brutales, como hemos visto en el caso de algún banco europeo. Yo lo preguntaba a colegas que están en bancos internacionales, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo seguís haciendo operaciones en dólar si cualquier error, por mínimo que sea, estamos hablando de un error de 1 millón de euros de una financiación de una actividad prohibida que da lugar a una multa de 4.000 millones de dólares? Es una desproporción enorme entre un pequeño problema de carácter puntual y la sanción que conlleva. Yo le decía, digo, ¿pero por qué hacéis una operación de financiación de dólares, de petróleo en Sudán en dólares? Si la haces en euros, no tienes ninguna posibilidad de que te sancionen. Y la única respuesta que recibía es que, mira, el mercado funciona en dólares y no hay manera de cambiar la mentalidad de los clientes para que utilicen el euro o utilicen el renminbi. Yo, sinceramente, en cuanto al papel internacional del euro, yo creo que es imposible que retroceda, porque la situación, digamos, global, lo que está haciendo la administración americana va un poco a socavar la potencia del dólar como moneda de reserva internacional. Es verdad que el renminbi puede surgir, pero yo creo que a China todavía en el aspecto financiero y monetario le queda mucho por recorrer. Yo creo que, sinceramente, no creo que Europa, el euro retroceda en ese sentido. Pero es verdad que también es enormemente paradójico que no tengamos un mayor volumen de operaciones
de financiación internacional en euros. Sobre todo teniendo en cuenta la política americana de sanciones y su carácter extraterritorial, que puede ser realmente terrible. Es una paradoja. Por tanto, ya deberíamos haber visto una reducción del papel del dólar. No creo que tampoco la vayamos a ver de manera dramática, pero sí que es verdad que no pienso que haya ningún elemento que apoye el descenso del papel del euro como moneda de referencia en el comercio internacional. Al contrario, yo creo que debería reforzarse en los próximos años. Y desde luego, la respuesta europea, si es adecuada, como estoy indicando, mucho más. Muy bien, muchísimas gracias por el webinario. La verdad es que ha sido muy interesante tener la visión de la Asociación de Banca y sobre todo con tu experiencia y tus conocimientos y tu track record, ¿no?, de banca central y organismos regulatorios europeos, ¿no? Entonces, gracias de nuevo. Gracias también a Iberglobal, con quien conjuntamente el Club de Exportadores organiza estos webinarios, a todos los participantes, y anunciar que la próxima la tendremos, el próximo webinario, el jueves próximo, también a las 5 de la tarde, y el ponente será Johan Müller, que es que trabaja en la delegación, es el consejero comercial en la delegación de la Unión Europea en Madrid, y nos va a hablar, es el responsable de temas comerciales, nos va a hablar sobre los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea, las perspectivas, lo que está en el pipeline para negociaciones para iniciar o para cerrar. De nuevo, muchísimas gracias a todos, especialmente a ti, José María. Muchas gracias. Encantado, ¿eh? Hasta luego.